Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, uno de los exitosos podcasts que tiene Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy os voy a hablar de un crimen terrible y también histórico, sobre todo por cómo se resolvió. Es un crimen que está a punto de juzgarse después de más de 10 larguísimos e intensos años de investigación, sobre todo sin precedentes en nuestro país y cuya pista está en la genética. Sí, hoy os hablamos del asesino del pelo rojo. Ahora entramos en detalles, pero antes tengo que saludar a Carmen Corazzini, una de nuestras expertas habituales. Ella es periodista y presentadora de televisión, máster en terrorismo y especialista en criminología, victimología y delincuencia. Me acompaña hoy para hablar de todos los detalles de la investigación de este caso. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Vanessa? Un gusto estar contigo. Como siempre, el gusto es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí. Y como bien sabes, vamos a arrancar como solemos recordando qué pasó y sobre todo cómo pasó para poder luego entender bien todas las claves de esta investigación desde el punto de vista de la criminalística. En este caso, en esta ocasión, nos vamos a ir hasta Galicia, donde un hombre pasó más de una década creyendo que se iba a librar de un crimen atroz. Estamos en el 1 de septiembre de 2013, cuando Serafín Rodríguez, un hombre de 39 años, conduce por la carretera después de un día de caza. Ha pasado cazando, una de sus grandísimas aficiones, y ve a Elisa, una mujer a la que no conoce de nada. Es una vecina de la aldea de Cabanas, que tenía entonces 46 años, estaba casada, tenía 2 hijos y había salido a caminar aquella tarde de domingo como tenía por costumbre. Elisa se había cruzado con una vecina, había charlado un rato con ella y después continuó camino. Y continuó en paralelo a la carretera, como hacía en sentido hacia la Bandeira. Sus caminos, por desgracia, se cruzaron en ese punto de la carretera entre las 9 menos cuarto y las 9 de aquella noche del 1 de septiembre, como decimos. El acusado la vio, bajó de su viejo coche verde y se fue a por ella, atacándola por la espalda. Como tenía mucha más corpulencia, no le costó nada inmovilizar a Elisa, le dio un golpe cerca de la mandíbula y la verdad ella pues no pudo ni defenderse. Entre la sorpresa y que era mucho más menuda que Serafín, lo tuvo fácil el agresor. La sacó de la carretera con un solo movimiento y la arrastró 17 metros por el pinar que había bajo ese camino. Allí la tiró al suelo, la inmovilizó, tumbándose encima de ella y la violó. No le bastó con eso, sino que además decidió terminar de una manera salvaje. La apuñaló con uno de los cuchillos con los que se desuellan ciervos y jabalíes y lo hizo hasta perforarle el pulmón y seccionarle el cuello.
Después de eso, se marchó apresuradamente del lugar y la dejó allí, abandonada. Elisa murió desangrada entre zarzas en aquel pinar a muy pocos metros de su casa, sin que nadie pudiera socorrerla. Aunque su marido y sus hijos la buscaron durante toda la noche y durante todo el día siguiente. La llamaron tantas veces al teléfono que lo dejaron sin batería, pero no la encontraron en esas primeras horas. Nadie vio nada, ni la escena, ni el coche detenido allí en la vera de la carretera durante un ratito, ni a Serafín Rodríguez, que regresaba a toda prisa luego a su vehículo. Él, que al día siguiente continuó con su vida como si no hubiera pasado nada, siguió cazando cada fin de semana, siguió trabajando en el sector del metal, donde tenía su puesto de trabajo, y siguió haciendo vida con su familia en su barrio, en Narón, en Coruña, sin que nadie sospechara que era el culpable de un asesinato y de una violación atroz. Al día siguiente, un vecino que paseaba al perro encontró el cuerpo de Elisa en el monte y se confirmaron las peores sospechas de la familia. El caso es que en la escena del crimen, los investigadores se encontraron con que no tenían testigos y tampoco demasiadas pistas. Solo alguien que decía que parcialmente, que quizás había visto un coche verde de la misma marca, de la que luego finalmente sí comprobaron que era el de Serafín, un cuchillo típico de los cazadores por las heridas que presentaba el cuerpo y un cuerpo asesinado con violencia y que tenía restos de ADN en ese cadáver, claro, pero el poseedor de ese ADN no estaba fichado. Esto, cuando sucede, es tremendamente difícil para la investigación, para la policía. Era bastante parecido a buscar una aguja en un pajar, pero los investigadores no cejaron en el intento. Y aquí viene la primera de las grandes pericias de este equipo de investigadores y de forenses, porque el forense que examinó los restos dio una clave valiosísima. Dijo que pertenecían, que ese ADN encontrado por los restos de saliva y de semen del cuerpo de Elisa pertenecían a un varón caucásico de piel blanca que tenía los ojos oscuros y el pelo de un intenso color rojo. Es decir, era portador del gen MC1R, el que determina el color fuego, el color rojizo del cabello. Esta huella es única, es intransferible y es indeleble en una persona, nuestra huella de ADN. Por lo tanto, ya tenían una pista más, buscaban a alguien pelirrojo, pero claro, ¿cómo buscar a alguien con esos rasgos? Además, en una zona como Galicia, donde se da la circunstancia de que hay más pelirrojos que en el resto de España por la influencia celta y por tantas migraciones y tanto movimiento como hubo con los pueblos del norte de Europa. De hecho, fijaos, si en España hay un 2% de la población pelirroja, solo en Galicia entre el 3 y el 5% de la población lo son. Así que el número aumentaba, las posibilidades y entre quién buscar se hacía exponencialmente más grande. Pues le dedicaron horas y horas durante una década. Buscaron primero puerta a puerta por todas las pedanías, por todos los pequeños municipios, por las aldeas de la zona alrededor donde apareció el cuerpo de Elisa. Y pusieron en marcha una serie de pruebas de cribado voluntario. Esto es, que la gente de todos los municipios acudiera de manera voluntaria a hacerse una prueba de ADN. No porque esa persona fuera la culpable, sino porque a lo mejor algún familiar suyo podría serlo y entonces tendrían una pista. Incluso estudiaron con exhaustividad 10.000 libros del Archivo Histórico Diocesano de Mondoñedo. Allí buscaron en los libros parroquiales entre miles y miles de partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, bucearon en busca de linajes, de sagas familiares por todos los árboles genealógicos de Galicia y llegaron hasta el siglo XVII simplemente para analizar y descartar sospechosos buscando ese gen pelirrojo que había en algunas familias. Así estuvieron años, hasta que hace 4, en 2021, lograron estrechar el cerco. Ya sabían que buscaban a un individuo, como hemos dicho, con la piel clara, con el pelo anaranjado, y ya, gracias a esos libros parroquiales, habían ido estrechando un poquito el círculo. Estaban centrados ya en un puñado de familias del noroeste de A Coruña y tirando de ese hilo de entre los pelirrojos que había en ciertas familias, en ciertas líneas genealógicas. Gracias a eso, llegaron hasta Valdoviño, un pueblo al norte de Ferrol, donde casualmente también lleva la carretera que pasa al borde del lugar donde apareció el cadáver de Elisa, y dieron con un pariente lejano
que sí compartía código genético familiar con Serafín Rodríguez. En ese momento no lo sabían, claro, pero indagando un poco más en esa línea de esa familia donde tenían las principales sospechas, retrocedieron en el tiempo a través de generaciones y en menos de un año habían logrado ya el árbol genealógico completo y llegaron a través de esa línea, como digo, a este familiar al que le pidieron voluntariamente someterse a una prueba voluntaria de ADN. El hombre aceptó y en cuanto tuvieron los resultados del laboratorio, las pruebas hablaron, porque la genética no engaña. Y un gen tan chivato como el del pelo pelirrojo, menos todavía. Así que gracias a ese pariente voluntario, pero gracias también a toda la investigación que hizo posible que dieran con él, fueron a detener al día siguiente a su trabajo a Serafín Rodríguez. No solo no puso resistencia, sino que esa misma noche en el calabozo en comisaría confesó sin ningún género de duda ser el autor de la violación y del asesinato de Elisa. Lo confesó sin ningún tipo de problema y desde entonces está en la prisión preventiva desde 2023 esperando el juicio. Solo falta que la Audiencia Provincial prepare la ley del jurado y le ponga fecha a este juicio que, como decimos, se va a celebrar en los próximos meses. La Fiscalía pide 32 años de prisión, 20 por asesinato y 12 por agresión sexual para este asesino y el Ministerio Público solicita además una indemnización de 200.000 euros para esos hijos que se quedaron sin madre porque un hombre despiadado decidió dar rienda suelta a sus impulsos violentos e incontrolables y que llevan más de una década esperando a que se haga justicia, con la pena añadida de que un año después del asesinato de su madre perdieron también a su padre en un accidente laboral. Tremenda la desgracia de esta familia, de estos hijos, y tremenda también esta investigación, Carmen. Es un crimen complicado y también fascinante. Nos habla bien claro de la importancia de la investigación forense y del excelente trabajo que se realizó en este caso. Yo quiero empezar preguntándote, lo primero que tenemos que celebrar es la pericia del forense que detecta que el asesino es pelirrojo, porque sin duda fue una pista clave para la investigación. Claro, sin duda, sin duda. El descubrimiento de ese gen que mencionabas, el MC1R, que es el que portan, ¿no?, las personas pelirrojas, fue totalmente fundamental para poder cribar a las personas que podrían haber estado relacionadas. A fin de cuentas, es verdad que el uso del ADN es, entre comillas, medio reciente. En España, de hecho, uno de los primeros casos donde se utilizó el ADN en un procedimiento judicial con respecto a un crimen fue con el Mataviejas en 1991. O sea que desde entonces se han ido modificando, se ha ido investigando y las técnicas para recabar información del ADN, de cualquier tipo de contacto genético que se quede, ¿no?, en una escena del crimen, pues ahora estamos a años luz de lo que ocurría en los años 90. Por tanto, conseguir trazar, como en este caso, linajes, cribas, detalles específicos, ahora los avances son estupendos, hasta el punto que todavía no estamos para poder conseguir hacer, por ejemplo, un retrato robot, pero no descartaría que dentro de unos años, con más investigación, sea posible incluso conseguir, porque ya algunos rasgos fenotípicos, características, pues eso, desde el color de los ojos, del pelo, pero también, pues eso, ¿no?, el color de piel, la zona geográfica, todo se está acotando y confío en que en unos años se pueda llegar a hacer el retrato robot o por lo menos acercarnos. Eso va a ser sin duda otro gran avance. La verdad es que esta investigación fue larguísima. Hubo momentos de desolación donde no aparecía nada, mucha paciencia, mucha gente entre la que buscar y muy pocas pistas de las que tirar. Hay que decir que este equipo de investigación de este caso es el mismo grupo de investigadores del Grupo de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil de A Coruña, que son el mismo equipo que resolvió, fíjate, los asesinatos de Asunta Basterra, de la niña, y de Diana Kerr. Una suerte, debemos decir, contar en nuestro país con gente que es capaz de investigaciones tan inmaculadas, porque ¿cuántas veces a lo largo de estos 10 años se pensó que era imposible encontrar al que lo había hecho?
Sí, no, además en España contamos con equipos a la vanguardia y además respetados a nivel internacional. En Galicia, uno de ellos, por ejemplo en Santiago, es estupendo en cuanto a, sobre todo, claves genéticas dentro de la criminología y es la pericia muchas veces y sobre todo el ser tozudos a la hora de querer año tras año seguir buscando, porque como decías, esto fue una década de búsqueda. Y me recuerda también a otro caso que tuvimos en España, que es el de Eva Blanco, donde ocurrió más o menos lo mismo. Esto fue en el 97. No encontraban el asesino de esta joven, estuvieron prácticamente 15 años buscando y fue una vez más gracias a una prueba de ADN y una criba por más de 2.000 vecinos de la zona. Consiguieron encontrar un porcentaje de ADN genéticamente, ¿no?, parecido al que podría haber sido el asesino y resultó que era un hermano de esta persona. Es decir, estos avances en tecnología, estos avances en criminología dentro del mundo de la genética son fundamentales para las investigaciones y el caso del que hablamos, sin duda se mezclan dos cosas. Por un lado, todas estas innovaciones a la hora de analizar pruebas y por otro lado también el empeño de este equipo muy grande de investigadores porque llegaron o sea, a ir hacia atrás, se remontaron hasta 200 años con el linaje del árbol genealógico, porque claro, querían buscar todas las familias en la comarca y en la zona que fueran pelirrojas, fueron consiguiendo poco a poco, digamos, acotar la búsqueda en unas cuantas zonas. De esas zonas fueron buscando padres, abuelos, abuelos, bisabuelos, una reconstrucción del árbol genealógico que además, como tú señalabas al principio, claro, es que el registro civil, por ejemplo, se crea en 1800, a finales de 1800, 1870. Y claro, pero ¿qué hay antes? Pues eso, ¿no? Iglesias donde guardan las partidas de bautismo y toda la información sobre ancestros. Y llegaron a libros que databan del siglo XVII, es decir, una búsqueda de años y de miles y miles y miles de datos. Así que, como te digo, yo creo que ahí es de aplaudir las dos vertientes, la vertiente humana de los investigadores y la vertiente científica. Desde luego, porque ese trabajo en las parroquias, en los libros parroquiales, fue tremendo. Como tú dices, les faltó, bordearon casi, llegaron hasta la época del Concilio de Trento, o sea, tiraron del hilo de una manera bestial. Claro, también es que se da esta particularidad que complicaba aún más esta búsqueda de que en Galicia hay mayor población con el pelo rojo que en cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país, porque Que a lo ya es mejor en otra casualidad. también efectivamente, es que en otra comunidad probablemente hubieran acotado de una manera mucho más sencilla, pero aquí había muchos familiares y se encontraron con bastantes peculiaridades. Vamos a hablar un poco más de este gen, el que tienen las personas pelirrojas, que son tremendamente particulares. Se debe a una variación genética específica que no tenemos el resto de personas con el cabello de otros colores y que, como ya hemos dicho, radica en la presencia de esta variante del gen MC1R. Vale, esta particularidad es la que permite detener al asesino o al menos saber a quién buscar. Pero, primera pregunta, que seguro que los oyentes se la están haciendo, ¿nada más analizar los restos biológicos de una persona se buscan este tipo de particularidades o el forense dio con esto tiempo después? Pues generalmente se intentan buscar estas peculiaridades, sobre todo para poder acotar la búsqueda, ¿no? Entonces se trata de primero identificar si esa muestra genética coincide, por ejemplo, con bases de datos de ya pues personas fichadas. Luego la búsqueda se profundiza para tratar de recabar índices, por ejemplo, de geográficos, si esa muestra implica que la persona haya nacido, por ejemplo, en Europa o quizá en el norte de África o en otras zonas del mundo. Gracias a los avances genéticos conseguimos incluso, pues eso, trazar un poco un viaje geográfico por las personas. Y no solo eso, el color de los ojos, como decíamos, también el color del pelo,
la verdad es que nos da muchos detalles y desde el principio, ya te digo, el primer paso es verificar si hay una base de datos ya con esa persona fichada y el segundo es tratar en función del tipo de muestra, porque claro, no todas las muestras, ojalá fueran, ¿no? Pero no todas tienen las características necesarias para poder recabar toda la información, depende de si está contaminada o de qué manera ha sido tratada, pero generalmente la gran mayoría de las veces sí que se puede sacar de ahí características, unas características que en este caso además, como decíamos, fueron fundamentales pese a la curiosidad de que efectivamente justo donde buscaban era donde más pelirrojos de toda España había, y tú lo mencionabas, también tiene que ver esto en las migraciones atlánticas, ¿no? Del norte de Europa. Pero sí, fue determinante y suele serlo también en la mayoría de las investigaciones. Te mencionaba antes el caso de Eva Blanco y de hecho la muestra de ADN que encontraron también identificó a un hombre precisamente del norte de África y eso ya ayuda muchísimo a acotar la búsqueda. Claro, hay que decir, que si o sea, lo de ser pelirrojo o lo de llevar este gen no es necesariamente tan sencillo como identificar a todas las personas pelirrojas que hubiera en ese momento por Galicia. Claro, cuando ellos se dedican a buscar, ellos saben que si uno de los miembros de una pareja es portador de una mutación de este gen, va a distribuir ese alelo entre su descendencia, que puede ser portadora, pero no necesariamente pelirroja, por eso fue tan complicado. Entonces, Eso. ellos lo que buscaban en los libros de familia era, bueno, la posibilidad o aquellos linajes, aquellas sagas en las que se diera la circunstancia para que apareciera un pelirrojo, que solo aparece cuando los dos miembros de la pareja son portadores de esa mutación. O sea, prácticamente hay un 25% de posibilidades en cada embarazo. Y tú Ujú. dices, bueno, pues no habrá tantos. Pues aún así fue increíblemente difícil dar con Serafín. También hay que decir que probablemente por esta superchería de que han tenido siempre los pelirrojos en la iglesia, ayudaba, la dificultad a veces también era casualidad, ayudaba que muchas veces en los márgenes de estos libros parroquiales, el cura de turno había apuntado que la persona era pelirroja. Es verdad. Pero imagínate además que hablamos de registros de años y años, por tanto, incluso la calidad del papel, la forma en la que estaban guardados, al final se pueden traspapelar. Fue una ardua búsqueda entre los libros, en concreto de la Catedral de Mondoñedo, que es donde residen, digamos, todos estos registros de ancestros y linajes un poco más antiguos que el típico registro civil. Y después el cotejo no solo con base de datos de sospechosos o con familias de personas del vecindario, sino también colillas por el suelo, latas, tazas en bares, es decir, observaron todo lo que hubiera alrededor de la escena del crimen, todas las personas que podían haber estado involucradas y esto en paralelo a la búsqueda de linaje hacia atrás, es decir, fue una especie de 360 esta búsqueda y además como decíamos, saca los datos de cada muestra y después, pues cada familia con sus hijos, con los hijos de los hijos, con los primos, con los tíos. Es decir, llegaron a necesitar ampliar el grupo de investigación porque no daban abasto con los miles de datos que trataban de manejar. De tanta búsqueda como había, porque claro, efectivamente uno dice, ¿por qué estuvieron 10 años? Pues porque, como dice Carmen, durante 10 años a cada persona a la que creían sospechosa le hacían esos seguimientos, esas investigaciones, esas búsquedas de laboratorio que tanto y tanto complicaron y que tanto desbordaron, pero gracias a la cual consiguieron estrechar el cerco. Claro, aquí me llega una duda. De no haber sido pelirrojo, ¿habría sido casi imposible dar con el asesino entonces? Pues yo creo que en este caso ayudó sin duda muchísimo, pero teníamos por un lado el hecho de ser pelirrojo, pero por otro lado también un coche que había visto un vecino, un vehículo que sin embargo había algún fallo en determinar el color, porque en función de la hora del día puede parecer verde botella, puede parecer gris. El caso es que varios años más tarde, como pues eso, a mediados de 2023, la policía, bueno, la Guardia Civil consiguió localizar un coche con matrícula además de Barcelona que había pertenecido a un vecino de la zona justo en la época del asesinato. Este vecino de la zona daba la casualidad que también era asiduo de caza y su, digamos, su modus vivendi coincidía con los requisitos
que habían contemplado en la perfilación de este agresor, porque en paralelo a todos los estudios genéticos se traza una perfilación de cómo podría ser el asesino, es decir, cuál podría ser su trabajo, qué aficiones podría tener, sus horarios laborales de los fines de semana, puesto que habían determinado que podía haber sido un asesino merodeador o un asesino que busca víctimas de oportunidad. Creyeron que, por ejemplo, no conocía a la víctima. Entonces ya tenían como varias opciones por donde tirar. Claro, cuando encima se dieron cuenta que este vecino que había tenido ese coche justo en ese momento era pelirrojo, pues ya fueron un poco más sobre seguro. Pero yo estoy convencida que habrían llegado a él de todas maneras. Al final, claro, cogieron una muestra, lo estuvieron siguiendo, cogieron una muestra de ADN, que a fin de cuentas esto puede ocurrir en cualquier momento. Si una persona es sospechosa, va a un bar, se toma, por ejemplo, un café y luego se marcha, pues claro, los agentes cogen ese café, extraen las muestras de ADN de allí y dan con la persona. Y en este caso, claro, cumplía el perfil genético que buscaban y además, como te digo, al ser pelirrojo, confiaban dentro de que estaban ya desesperados después de tantos años, pero confiaban en que ese sería el hombre. En que ese sería. Te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta, que era precisamente eso, ese perfil en todos estos años de páramo en los que no el ADN no da pistas y ellos buscan un poco a ciegas. Algo tenían, como decíamos. Ese coche que, según como declararan, era gris o era verde, con una marca, con una matrícula un poquito parcial y esa especie de cuchillo, ¿no? Muy propio de cazadores, que eran sus dos únicas pistas. No es que fuera mucho, pero ya era algo, y que permiten, como tú dices, por cómo está la escena, esto que nos fascina siempre tanto, las escenas de crimen, nos permiten saber un poquito más de cómo, o un perfil al menos, de cómo es esta persona. No sé si nos puedes dar más datos de qué Claro, rasgos o qué perfil creyeron ellos que tenían que buscar. es que aquí entra en juego la psicología criminal, que me parece fascinante, porque todos nuestros actos nos definen, cada uno de ellos. Y por supuesto, cuando se comete un crimen ocurre lo mismo. Es decir, eres una persona organizada, desorganizada, fría calculadora o quizá todo lo contrario, más explosiva. Todo ello nos lo indica el modo en el que se ha cometido ese crimen, el lugar que se ha escogido para hacerlo, la hora. Todo habla del asesino. La hora, por ejemplo, nos puede determinar si esa persona en ese momento horario pues, no estaba trabajando. Entonces, qué tipo de trabajos se ajustan a ese horario de libertad, por así decirlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se sorprende a una persona por detrás o por delante. Si la sorprendes por detrás, generalmente no la conoces. Pero si lo haces por delante, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando ocurre un crimen dentro de una vivienda, en función de cómo entra la persona en la vivienda, muchas veces los investigadores consiguen a grandes rasgos identificar si se conocían o no y también cómo deja la víctima en el suelo, si la tapa, si no la tapa. Todo ello nos indica características de la personalidad de esta persona y en este caso fueron trazando pues, características de alguien que evidentemente tenía que conocer la zona, que era asiduo a la caza y además que tampoco se relacionaba mucho porque alguien la habría visto, porque lo típico, ¿no? De nadie vio nada, nadie sospechó, nadie echó en falta a nadie. Eso te daba a entender que era quizá una persona un poco más solitaria. Y esto pues se utiliza en las búsquedas, gracias también a la colaboración ciudadana, para ir determinando qué personas de esa localidad pueden cumplir con estos requisitos. Y luego me pareció fundamental en este caso, por ejemplo, el apoyo ciudadano, porque cotejaron esta muestra de ADN también entre muchos voluntarios. Y esto, la verdad es que es de reseñar, porque la gente de a pie no tiene, ¿no? No tiene la necesidad, no tiene la obligación de prestarse a dar su ADN a nadie. Y en muchos casos uno puede sentirlo como una invasión de la intimidad porque no deja de ser tu ADN y puede dar cierto reparo, ¿no? Y sin embargo, la localidad entera se volcó
y es lo mismo que ocurrió, porque de verdad que hay muchas similitudes con el caso de Eva Blanco, con esos 2.000 vecinos que se prestaron voluntariamente a dar muestras de ADN. Así que entre la perfilación, la psicología criminal y la científica, hoy en día he de decir que los asesinos lo tienen cada vez más difícil. Eso lo vemos aquí cada semana, cada vez más complicado. Lo de la psicología forense es absolutamente fascinante. Cuánto se puede saber, como tú dices, todos dejamos huellas, todos tenemos una manera de hacer las cosas y aunque pretendas ocultarlo, siempre, siempre le dejas pistas a los expertos. Y luego tenemos esa otra huella propia y única de la que estamos hablando aquí, que centra esta investigación, que es el ADN. Hemos hablado también de este caso de Eva Blanco, muy conocido, sobre todo en Madrid, porque esta chica de Algete que murió acuchillada en el 97, como has dicho, tardó muchísimos años en resolverse y detuvieron al asesino en Francia, a Ahmed Sel, precisamente por esas pruebas de cribado que dieron el chivatazo gracias a una coincidencia con su hermano. Claro, desde que tenemos esta modalidad del ADN, esta grandísima ayuda, los restos genéticos han permitido identificar sospechosos, vincular unos crímenes con otros, que esto también sucede a veces, identificar víctimas desconocidas, resolver casos no resueltos, en fin, una cantidad de Pero cosas increíbles. sí, ¿Cómo ayuda el ADN, Carmen, a resolver crímenes? yo creo que es fundamental, es decir, es una pieza clave hoy en día. Y tú mencionabas antes el caso Asunta también. El ADN es fundamental, pero ojo, porque como decíamos, la ciencia no falla, pero el ser humano sí que falla. Y en ocasiones ha ocurrido por un fallo en la cadena de custodia o por simplemente una contaminación de las pruebas, pues identificar a un sospechoso incorrecto. Y eso, por ejemplo, ocurrió en el caso Asunta, cuando se examinó la camiseta de la niña, de repente extrayeron ADN de una persona que presuntamente ya estaba, digamos, fichada y además por por un proceso relacionado con agresión sexual, y se pensó que esta persona podría haber sido el asesino de Asunta y también que podría haberla agredido sexualmente porque había unas presuntas muestras de semen en esa camiseta, y cuando fueron a identificar a la persona dieron con un colombiano que vivía en Madrid. Claro, ¿qué dice la ciencia? Pues que él es el asesino, pero no es exacto así. La ciencia no dice que ese es el asesino, la ciencia dice que esa muestra pertenece a una persona. Y claro, este hombre colombiano, cuando de repente le llama a la Guardia Civil para decirle que va a ser detenido por el asesinato de una niña en Galicia, se queda más que alucinado, porque ese hombre no había cruzado ni siquiera la Comunidad de Madrid, nunca había llegado a Galicia en su vida y estuvo a punto de ser encarcelado por un fallo en la cadena de custodia. Por tanto, es imprescindible que se identifiquen las pruebas de una manera correcta para evitar posibles fallos, porque, y aquí entra un poco el miedo, en cuántas ocasiones puede haber una prueba genética, a lo mejor, derivado la investigación hacia un lugar que no era el correcto. Esto, de hecho, del caso Asunta, durante varios meses tuvo la investigación, por ejemplo, enfocada en una línea que no era luego la que tenían que seguir. Entonces, puede entorpecer en algunas ocasiones una investigación siempre que, como digo, estas pruebas sufran, que no es en absoluto lo habitual. Pero, claro, es esto, la ciencia no falla, las personas detrás de la ciencia sí que pueden fallar. Sí, pero bueno, errores humanos aparte, en un porcentaje altísimo, el ADN nos ha ayudado en los últimos años a resolver crímenes y situaciones que antes hubieran sido imposibles, ¿no? Es imprescindible y de hecho se han ido reabriendo algunos casos fríos que se llaman, ¿no? Los casos más antiguos, porque con las nuevas técnicas, sobre todo en ciencia forense, es posible que se puedan ir resolviendo incluso crímenes del pasado que quedaron pues eso, ¿no? Que quedaron cubiertos. De hecho, gracias al ADN y a las nuevas técnicas, incluso se cree que se pudo haber identificado a quién fue Jack el Destripador, que digamos que fue el primer gran asesino en serie conocido a nivel internacional, del que se han escrito 1,5 millones de cuentos, narraciones, historias y libros. Y la identidad de este hombre había permanecido siempre, siempre en secreto,
Pero recientemente parece que se ha descubierto quién fue el famoso Jack el Destripador, y esto no habría sido posible sin los avances en genética forense. Eso está claro. Hablabas también antes cuando comentábamos el perfil de este hombre, de Serafín, muy corpulento, un tipo fuerte, que caza, que tiene un trabajo en la industria del metal, al que, como decíamos, al actuar atacando a una persona a la que no conoce absolutamente de nada, por un impulso, imagino, porque si va conduciendo por la carretera y simplemente siente esa necesidad de parar el vehículo, ir a por su víctima, es este tipo de actuación al que se denomina como actuador oportunista, ¿es así? Exacto, exacto. Tenemos varios tipos en perfilación criminal, varios tipos de asesinos, ¿no? Por ejemplo, el merodeador es aquel, además suele ocurrir, por ejemplo, con el coche, es aquel que directamente va buscando víctimas, sale a la caza, que se dice, y va buscando la víctima ideal. Pero tenemos al asesino de oportunidad, que es aquel que de repente ve que puede hacerlo sin ser descubierto y observa en la idiosincrasia del momento pues, una viabilidad para sus pulsiones más feroces. En este caso, también se pensó que su intención era sexual, y su objetivo era puramente de satisfacción sexual, y para evitar ser descubierto, para evitar que ella pudiera delatarle, terminó matándola brutalmente, que esto lamentablemente es algo que ocurre muy a menudo. Pues un individuo que Entre busca, los violadores, ¿no? claro, Dices. que busca violar, y se ve de repente con que la única forma de seguir violando a otras mujeres, o la única forma de seguir impune, es matando a la víctima, pero no tiene como objetivo principal matar, cuando sí hay muchos asesinos que buscan una satisfacción incluso sexual, pero a través directamente del crimen. Y se diferencia además a nivel de perfilación quien lo hace porque busca, pues eso, bueno, el que busca una satisfacción sexual, o el que busca satisfacer su pulsión criminal. Se cree que era la primera vez que Serafín actuaba así, aunque la Guardia Civil va a intentar también comprobar si estaba detrás de otro intento de agresión de una mujer en Oleiros que denunció hace años, y que dijo en su denuncia que en este ataque, en este intento de ataque, era un hombre pelirrojo. Mm. Sí, es que además lo más probable, a grandes rasgos, suele ocurrir así. Cuando se termina por cometer un crimen de este calibre, donde hay una agresión sexual y después un asesinato, además de una forma muy brutal, lo más probable es que esta no sea la primera vez que el individuo se relaciona con la violencia, de cualquier tipo de violencia. Para llegar a un extremo como este, lo más probable es que antes ya hubieras hecho algo, quizá a una escala inferior, pero una experiencia previa en la violencia contra las mujeres sería una base común. De hecho, muy probablemente este individuo tuviera algún percance anterior con otras mujeres, y a ver si lo consiguen también determinar. Pues sí, está claro que algo tiene, 32 años pide la fiscalía, no sé si te parece la pena suficiente, o cómo va a quedar esto, porque es un jurado popular el que dentro de unos meses tendrá que juzgar con las pruebas que aporten a Serafín Rodríguez, que por otra parte confesó en la misma noche en la que fue detenido haber sido autor de la violación y del asesinato. Claro, de momento el Ministerio Fiscal, como dices, solicita la condena de 32 años, serían 20 por asesinato y 12 por agresión sexual. A una persona de a pie le apetecería que estuviese más tiempo en la cárcel, sobre todo pensando que ha estado 10 años, una década impune y una década viviendo su vida como si nada. En este caso dudo mucho que el atenuante por confesión pueda ser tomada como algo serio tras 10 años de silencio. Confío, de hecho, en que se le otorguen los 32 años íntegros, y el jurado popular entiendo que llegará a empatizar con una familia que ha estado 10 años destrozada por una persona que se ha paseado libremente después de haber cometido un terrible crimen. Pues sí, sin duda que esos 2 hijos que buscan justicia para su madre vean al menos un poco de, pues eso, de justicia.
Muchas gracias, Carmen, por todos los detalles que nos has aportado, que como siempre han sido absolutamente ilustradores, fascinantes, en un caso tan complejo. Pues sí, y un caso que yo creo que marcará la historia negra de España, sobre todo por esa ardua búsqueda de linajes, de identificación genética y por ese esfuerzo policial durante tantos años por dar con una persona. Creo que es de resaltar el esfuerzo personal y una vez más todos estos avances científicos, sobre todo, además, casualmente en Santiago, que es donde tienen un equipo fantástico. Así que pasará a la historia como una de las investigaciones más especiales de los últimos años. La verdad que sí, yo creo, porque a mí me llama la atención que a nivel mediático no fue el caso más llamativo que hayamos tenido. También hay que tener en cuenta que 3 semanas después de que sucediera este asesinato, pasó lo de la desaparición y la muerte de la niña, de Asunta Basterra, que ahí sí que se llenaron ríos de tinta y que copó horas y horas de televisión. No sé si se vio un poco eclipsado o un poco opacado por ese otro, pero me parece un caso que debería, como tú dices, de pasar a la historia de la criminología española por esa persecución implacable que tuvo la investigación y por lo bien que consiguieron resolver un caso bien difícil. Claro, es que hay algunos detalles que suelen mediatizar más unos casos que otros. En el de Asunta, la idiosincrasia de la familia, el tipo de familia que era, que fuese una niña, una menor de edad, la forma en la que encontraron su cuerpo. Cuando hay un menor, la verdad es que a nivel mediático acapara mucho las miradas y lamentablemente también eclipsa, eso sí, eclipsa a nivel mediático, pero no a nivel de investigación. Se investiga igual un suceso, esté saliendo en la prensa o no. De todas formas, ahora que vamos a tener dentro de los próximos meses el juicio, yo creo que volverá a salir a la palestra porque la forma en la que encontraron al asesino a través de este gen MC1R es especial. El trabajo detrás, a mí me parece que despertará interés nacional. Yo también lo creo porque desde luego es un caso alucinante. Muchas gracias, Carmen. Ha sido todo un placer. Igualmente, pues como decimos, nos despedimos aquí con esta persecución implacable, buscando un código genético a través de árboles genealógicos, de libros parroquiales, de cribados de laboratorio, en una persecución de más de una década hasta dar con el culpable, con un culpable que tenía el pelo rojo. Estaremos atentos a todos los pormenores de ese juicio que está a punto de salir y mientras tanto nos despedimos. Os dejamos pensando sobre este y otros crímenes hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.